La fe es el don más grande que Dios nos ha regalado. Es un don para crecer en nuestro interior y también para creer en Él y creer en todas las obras y todas las bondades y virtudes que nos ha dado. Hoy, en este domingo 27º del tiempo ordinario, la palabra nos habla acerca de la fe y el servicio. Y el Evangelio de este domingo 27º del tiempo ordinario está tomado de San Lucas en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo los discípulos le dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arránquense de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». ¿Quién de ustedes, si tiene un esclavo que trabaja la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando usted regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste está cumpliendo con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una pregunta que con frecuencia me hacen los incrédulos es: Padre, ¿para qué sirve la fe? ¿Acaso el que tiene fe no va a caer en problemas, no va a tener dificultades, no va a caer en dificultades como depresión, enfermedad, rupturas matrimoniales o diferentes problemas que acaen o que nos agobian continuamente? Me pongo a pensar en este mundo utilitarista en el que vivimos, donde solo se buscan las cosas que sirven para algo. Lo que no sirve, prácticamente no lo tomamos en cuenta. Vale más lo que sirve. Es inútil lo que no me aporta nada. Esa es la concepción que tienen muchas personas en nuestro mundo. Y por eso es que muchos de ellos dicen no tener fe o apartarse de esa gracia tan grande que el Señor nos ha dado. Tan importante es la fe que los mismos discípulos le dicen al Señor: aumenta nuestra fe. Seguramente porque estaban pasando momentos difíciles, seguramente porque estaban pasando por situaciones que les impedía creer en la obra que estaban realizando. Considero que una de las oraciones más grandes que tenemos que pedir como hijos de Dios es esta pequeña frase que los apóstoles dicen al Señor ahora: aumentanos la fe. Auméntame la fe, Señor, para entender, para aceptar, para caminar, para poder cambiarme y cambiar. Ese debe de ser nuestra oración sencilla y pequeña. Pues por ello que la fe se mueve en una clave totalmente diferente al punto utilitarista que este mundo actual plantea. La fe no es una conquista humana, ni se compra ni se obtiene con un propio esfuerzo personal. La fe es un magnífico y precioso regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer para acoger la fe que Dios nos regala? Es una pregunta. Nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos. La búsqueda constante de Dios debe de ser la tarea más urgente de nuestra vida. Tenemos fe. Claro que tenemos fe. Si no, no compartiéramos cada domingo como familia cristiana.
Tenemos fe, pero nunca olvidemos que es una fe llena de tentaciones. Una fe que sucumbe muchas veces con cierta facilidad. El hecho de que tengamos fe no quiere decir que vamos a estar tentados a irnos por otros caminos o a querer escuchar otras ideas que nos apartan completamente de ese Dios que es la vida. Unas veces pueden más las tentaciones que nuestra propia fe. De ahí que caemos en pecado. De ahí que caemos y nos apartamos de la gracia de Dios. De ahí que tengamos los creyentes que estar más atentos a ejercitar nuestra vida cristiana en todos los aspectos. Quien no vive en intensidad lo que cree, tarde o temprano lo va a perder. Es por eso que esta fe es como una planta que tenemos en casa. Si no la regamos, si no la cuidamos, si no la abonamos, se comienza a morir y comienza a caer, comienza prácticamente a perder esa frondosidad que se tiene. Cuando la fe no se ejercita, cuando la fe no se ora, cuando la fe no se busca por acrecentar, se termina por debilitar y prácticamente morir. Es por ello que los apóstoles piden al Señor que les aumente la fe, ya que sin ella quedarán incapacitados para entender y vivir el reino de Dios. Nuestra fe tiene que estar cimentada en el Señor, cimentada en Cristo. Por encima de todas las circunstancias de la vida, el Señor tiene que ser el principal pionero de nuestra fe. Mi fe no se sostiene porque tenga leyes, argumentos, ni porque sea un teólogo, o porque haya estudiado tanto, o porque sea un predicador insigne. Mi fe no se sostiene en eso. Mi fe está anclada y alimentada en el Cristo resucitado. Ahí tiene que estar anclada, ahí tiene que estar cimentada. Mi diálogo interior y mi oración no es conmigo mismo, o un diálogo con las ideas que me mueven a mí, o mi mente. Mi fe no es un sentimiento, hay que aclarar esto, no es un sentimentalismo, no. Mi fe es un asentimiento y un experimentar al Señor en mi vida, al Señor que me salva y que me da la vida. Cuánto sufrimiento, me pongo a pensar, nos ahorraríamos muchos de nosotros como creyentes si tuviésemos más fe en el Señor y menos en nuestras propias ideas o convicciones que hemos aprendido. Cimentemos la fe en el Señor. Yo te pregunto hoy a ti, ¿en qué está cimentada tu fe? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? ¿En aquellas personas que dicen quererte? ¿En qué está cimentada tu fe? Si no está cimentada en el Señor, entonces no es fe. Es un apego a algo. Es quizás el estar viviendo una situación que no te ancla al Señor. Lejos de eso te separa del Señor. ¿Cuántas personas están frustradas porque pusieron su fe en cosas que no valía la pena ponerlas? Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿para qué sirve mi fe? ¿O para qué sirve la fe? Me atrevo a dar una respuesta sabiendo que la utilidad sea desde la óptica de Dios y no desde la óptica humana. La fe sirve para que vivamos las mismas cosas que viven los demás seres humanos, pero de diferente manera, porque todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos retos, tenemos las mismas cruces. El problema no es que sean las mismas, sino cómo las vemos. La fe nos sirve para ver diferente cada situación o cada circunstancia en la vida. Situaciones como el dolor, la enfermedad, la ruptura matrimonial, la muerte misma de los seres queridos, se viven de manera muy distinta a aquellos que no tienen fe. El que no tiene fe se vuelve una persona pesimista, se vuelve una persona hasta cierto punto amargada y hasta cierto punto sola, porque no tiene que creer ni tampoco tiene
en qué acrecentar ese deseo del Señor. Una persona sin fe es una persona apagada. La creencia y la confianza en Jesús nos aporta nuevas claves, las claves del reino de Dios, para poder interpretar y vivir abundantemente la cultura de hijos de un Padre bueno, de un Padre de todas las circunstancias que aparecen en nuestro diario vivir. Un Padre bueno que nos enseña a entender cada una de las circunstancias y retos de la vida de cada día. Al lado de la fe, el Evangelio de hoy nos recuerda que la humildad tiene que ser un elemento fundamental en el seguimiento del Señor. Ser humilde es reconocer nuestras limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con este acontecimiento. Somos personas suficientemente sensatas y espiritualmente equilibradas para descubrir nuestras pobrezas internas, pobrezas que no vamos a aceptar ni entender si no tenemos fe. Solo con la fe se entiende todo esto. Por mucho que hagamos, óigame bien, en el servicio del Señor siempre tenemos que mantenernos humildes y pedir al Señor que incremente ese deseo de estar con Él. No soy yo quien he optado de manera unilateral por Cristo. Algo así como hacer una concesión a Dios en mi vida. Soy de Dios y la fe me apega más a Él y la fe me solidifica más a Él. Queridos hermanos, hoy en este domingo tan especial, recuerda que la fe nos ayuda a mantenernos más unidos al Señor. La fe nos ayuda a vivir su gracia y su amor con intensidad. Que la oración de este domingo no sea palabrerías, sino sea esta que los apóstoles piden al Señor. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para creer en mí. Aumenta mi fe para creer en aquellas cosas que no entiendo. Para creer que tú llevas mi vida y que solo tú eres el único que puede cambiarlo todo, transformarlo todo. Que el Señor Jesús nos dé la gracia de acrecentar nuestra fe. Una fe que nos haga mover montañas. Las montañas que tú te has construido, que tú te has subido, quería decirme, bien dicho. Que el Señor nos ayude a moverlas y a cambiarlas en paz y armonía. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.